Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Les habla Cecilia Marín de Casa de Bendición. Estamos para servirle, recordarle también que este es un espacio donde usted puede anunciar sus servicios, sus productos. Sería para nosotros una bendición muy grande poderle servir y también agradecerle su sintonía para compartir la palabra de hoy. El Señor nos bendice con su palabra, Él nos instruye. Hoy pues les traigo una reflexión donde el Señor pues nos refresca y nos dice que Él es nuestro papá. ¿Cómo lo hizo? Ya sabemos que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y ya lo hemos recibido muchos, espero los que están escuchando en sus corazones, y los que no, pues los invito a hacerlo. Ahorita tal vez abrimos un espacio para aquellos que quieren reconciliarse, quieren recibir a Jesús en su corazón, lo reciban. Entonces, a partir de ahí empieza, por decirlo así, una guerra espiritual, ¿verdad? Cuando uno recibe a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque por Adán, pues el mundo pasó a manos de Satanás, de las tinieblas. Entonces, en el momento en que uno recibe a Cristo en el corazón, estamos usando nuestro libre albedrío. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que aceptamos a Jesús, volvemos a adherirnos a Él, y no solamente eso, sino que Él nos adopta. El Padre nos adopta, Jesús nos compró con su preciosa sangre. ¿Qué pasa ahí? Pasamos a ser hijos, ¿verdad? Entonces, pues hago ese paréntesis porque esa es la mejor decisión que usted pueda tomar en su vida. De ahí es un antes y un después. Hace poco conversaba con una persona, pues ahorita empiezo el tema, pero me gusta comentar esto. Y hablaba con una persona, ¿verdad?, de que hay veces la gente, cuando lo ve a uno que le gustan las cosas de Dios y dice, sí, pero es que la Biblia es muy estricta, o usted es demasiado fanática, o en esa iglesia no permiten nada, la gente que se mete en Dios todo es pecado. Claro, venimos del mundo, entonces rebotamos a esas enseñanzas. Entonces yo le decía a esa persona que si una persona, qué sé yo, europea, digámosle un francés o un italiano, deciden adoptar a un niño africano, a ese niño africano se lo traen a su casa y empiezan a enseñarle la cultura de ellos, lo que comen, su idioma, sus modales, incluso le enseñan las metas que tienen, ¿verdad? Lo que ellos tienen como herramientas y como visión para salir adelante. Entonces a ese niño, por decirlo así, lo impregnan y lo forman de acuerdo a su cultura. Entonces eso es lo que hace Jesucristo. Jesús, al adoptarnos, nos traen al gobierno de Dios. El Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Eso es decir, venga a nosotros tu gobierno, ¿verdad? Cuando uno ya está sometido a un gobierno, pues es la palabra de Dios. Cuando ya hemos sido aceptados como hijos, amados por Dios, aceptados como hijos de Dios en adopción por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros pasamos a ser del mundo a vivir bajo el gobierno divino, a la realeza divina. ¿Qué diferencia hay de la realeza divina a las culturas, qué sé yo, europeas o latinas? Que esta nos trasciende a la eternidad. Dios escogió a Israel y yo pienso que muchos de aquí pues no nacimos en la cultura judía ni hebrea, y entonces Dios nos adoptó a todos los gentiles, a todos los que queremos recibir al Señor, nos adoptó como hijos. ¿Qué pasa ahí? Que el Señor nos empieza a educar y enseñar sus culturas, y nos empieza a decir qué es bueno, qué es malo, qué es aceptable para Él, qué no es aceptable, y sobre todas esas cosas nos dice que nos perdona por toda mala decisión, nos perdona por todos nuestros pecados. Estamos siendo reeducados, ¿verdad? Y hay veces es más difícil desaprender
que aprender. Entonces, claro, tenemos que empezar a desaprender un montón de cosas. Venimos de un mundo o de religiones donde tal vez no han sido unas bases bíblicas, han sido dogmas o han sido ritos o han sido un mal ejemplo, un mal testimonio hasta en nuestra propia casa, que hablan de Dios y no hacen lo que dice el Señor. Entonces, claro, venimos de mal formados, por decir así. Y cuando llegamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a ser reeducados. ¿Cuándo? Cuando nos congregamos, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a leer libros que nos enseñen las escrituras, que nos expliquen, a escuchar prédicas, a servirle al Señor, porque sirviéndole al Señor se educa también nuestro carácter. Empezamos a saber cómo respetar a las autoridades, a hacerlo por excelencia, sabemos a quién servimos y además de eso hay recompensa porque Dios bendice a sus siervos. Entonces la cultura de Dios es la cultura de culturas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ella nos lleva y nos asegura la eternidad en el cielo, ¿verdad? Nos asegura las bodas con el Cordero, nos asegura estar con el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, con Él, con nuestro Padre, nuestro Hacedor. Entonces, eso es lo importante. Entonces, tenemos que, muchas veces es difícil, a veces leemos la palabra y nos cuesta. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios y entonces puesta en momentos donde el mundo se movía en otras cosas, ¿verdad? No había la demanda de pecado que hay ahora. Y si la había, las culturas lo tapaban, ¿verdad? Digamos, el mismo Pablo, como luchó con los corintios, como luchó con los sabios de Grecia, porque eran culturas, pero Pablo descubrió la verdadera cultura, que es la de Jesucristo, y es la que nos lleva a la eternidad. Cualquier otra cultura, a lo más que llegues a filosofía y a principios que a la final también se encuentran en la Biblia. Pero Dios nos trasciende la eternidad. Cuando estamos ya en el gobierno de Dios y nos llamamos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ahí cambian las cosas. Entonces quería hacer ese paréntesis porque qué interesante, ¿verdad? Qué lindo porque yo creo que qué bonito la gente que ha tenido una familia perfecta, un papá bueno, una mamá ejemplar, y yo creo que no hay papá ni mamá malos, ¿verdad? Pero si alguno lo ha tenido, también qué bonito y qué alivio saber que el verdadero Padre de nosotros es el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que mandó a Jesucristo para adoptarte, para comprarte, te escogió aún con todos tus pecados. Y no solamente eso, sino que se llama tu Padre y te llama tu Hijo, y además de eso te hace coheredero juntamente con Él. Y todavía de eso te educa para que vayas, que esta vida sea determinante para que pases a la eternidad juntamente con Cristo. Entonces, qué esperanzador, qué hermosa promesa, qué proyecto más alto, más grande, soberano y precioso y lleno de misericordia y de amor que tiene Dios para cada uno de todos aquellos que hemos decidido seguirle. Hoy traigo un tema que se habla, lo que me motivó a esto fue esa frase de Dios cuando Él dice, y Dios se acordó, ¿verdad? Porque hay veces leemos en la palabra de Dios, digamos en Génesis en 8:1, dice, Dios se acordó de Noé. ¿Cuándo se acordó Dios de Noé? Cuando habían estado encerrados en el arca, no dejaba de llover, y Dios se acordó de él. ¿Qué fue? ¿Que se le había olvidado a Noé que estaba en el diluvio? No, Dios no se olvida. Cuando en la Biblia se habla de acordar, se habla como cuando a usted o a mí, me imagino que a usted le pasa como a mí, cuando tenemos un pensamiento que nos da vueltas y decimos tenemos que hacer eso, o tenemos un tema que no lo sacamos de nuestro corazón, de nuestra mente y nos da vueltas y vueltas. ¿Y qué les voy a decir cuando es un tema de fracaso, de frustración, como que viene, ¿verdad? Esos pensamientos se repiten y cada vez nos dejan más dolidos, más heridos, ¿verdad? Esa insistencia, ese pensamiento, es ahí donde se refiere ese Dios se acordó. En Génesis 19:29 dice, Dios se acordó de Abraham. Cuando que Dios se acordó de Abraham, ¿se le había olvidado a Abraham? No. Se acordó de Abraham, que se acordó fue cuando ya decidió darle el hijo a través de Sara. En Génesis 30:22 dice, y Dios se acordó de Raquel cuando le abrió, ¿qué? Su matriz, porque Raquel era estéril, ¿verdad? La esposa de Jacob. Y entonces dice que Dios se acordó de Raquel. ¿Se había olvidado de Raquel? No.
se acordó fue cuando decidió y dijo, yo decido hoy abrir su matriz para que ella quede embarazada. Así dice en Éxodo 2:24, Dios se acordó de Israel y oyó los gemidos y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, ya les puse algunos ejemplos de se acordó. Ese acordó viene de una palabra que se llama, en hebreo, la palabra significa, si la palabra acordó en hebreo es sacar, y sacar tiene un significado en hebreo. Esa palabra sacar dice que se habla, no es acordar de nosotros de que se nos había olvidado algo, no. Esa palabra en hebreo se refiere a acciones divinas y humanas, o sea, se conecta lo sobrenatural con lo natural, se conecta lo divino con lo natural, con lo de este mundo, ¿verdad? Con lo físico. Se conecta con lo espiritual a lo físico. Dice, esto expresa el recordar algo, evocarlo. Dice que cuando Dios habla en su palabra y se acordó de Raquel, se acordó de Noé, se acordó de Israel, dice es evocar algo, traerlo constantemente a la mente para su propósito. Dice que también significa otorgar un cuidado amoroso sobre alguien para intervenir en su favor en el tiempo de su propósito. Entonces, cuando Dios habla, se acordó, es porque está trayendo a la mente, no se le había olvidado, sino es el momento, ¿verdad? Como cuando, yo no sé cuántos padres me escuchan acá, y hemos comprado los regalos de Navidad para nuestros hijos, y se nos olvidó los regalos que tenemos guardados de nuestros hijos, qué sé yo, en el closet, en la bodega, en el ático, no sé a dónde guarda usted sus regalos de Navidad, esconderlos para sus hijos, o los regalos de sorpresa de cumpleaños. No, a usted no se le han olvidado sus regalos, usted sabe dónde están. Pero llega un momento oportuno de entregarlos. Entonces ahí es donde se aplica esa palabra. Entonces usted dice, es el momento de entregarle esa sorpresa, es el momento de entregarle. Y tal vez el chiquito le decía, qué sé yo, desde julio, agosto, septiembre, octubre, mami, ya acuérdese que yo quiero ese regalo para Navidad. Ya usted lo había comprado, ya usted lo había escondido, ¿se le olvidó? No se le había olvidado, pero usted estaba esperando el momento oportuno. Para nosotros una fecha, para Dios es el momento en que nos haya preparado para que el enemigo no nos venga a quitar esas bendiciones, sino más bien que esa bendición genere más bendiciones. Entonces, qué interesante, a mí me gusta eso. Entonces, ¿por qué me refiero con tanto énfasis a se acordó? Porque dígame si no es lindo saber que Dios se acuerda de una promesa que le ha hecho a usted, le ha hecho a mí. Verá que hay veces nos han hecho una promesa y han pasado meses, años y no se cumple. Más bien las cosas se ponen peor. Y tal vez se le ocurre a algún hermanito, alguna hermanita, algún pastor, algún sacerdote y decirnos, mire, a usted le va a ir bien, a usted esto se le va a solucionar. Y uno dice, ay, qué pereza, otra vez me dicen esa promesa y ya me la dijeron hace 5, 6, 10 años y nunca se me cumplió. No. El Dios le está diciendo que Él se está acordando de esa promesa y que va a llegar el momento oportuno a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él está ordenando las circunstancias, las personas inclusive que van a estar alrededor suyo para cuando usted reciba esa promesa, ese milagro. El Señor está ordenando todo y de todo eso necesita un proceso. Entonces es cuando entramos en procesos y cuando la quejanza de verdaderamente atrasa el proceso. Por eso es que Dios dice que le alabemos. Por eso Dios dice que le alabemos. Por eso Dios dice que le alabemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le alabamos al Señor, cuando nosotros empezamos, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres soberano, tú eres infinito, tú eres lleno de amor y de misericordia. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios creativo, tú eres el Dios que hace milagros. ¿Sabe qué? Cuando pasa eso, cuando usted empieza a alabar al Señor, cuando usted empieza el Espíritu Santo a inspirarle esas palabras, todo eso se desprende de Dios. Dios sabe que Él es fuerte, Dios sabe que Él es soberano, Dios sabe que Él es divino y todopoderoso, Dios sabe que Él sana, Dios sabe que Él tiene el gobierno de todo. Pero cuando usted pronuncia eso, cuando usted le alaba, no solamente usted le es grato delante de los ojos de Dios, sino que usted está removiendo esas cosas de Dios. Todo eso se desprende, ¿verdad? Cuando un hijo de nosotros se acerca, y ahora que tengo nieta, se acercan y lo besan a uno, y uno ve la miradita que se desvía a algo que quieren, ya uno se lo quiere entregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desprende de uno ese deseo, y si está dentro de las posibilidades de uno dárselo, pues se lo damos.
pero nosotros actuamos en la forma humana. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, también guiamos de la forma de Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando alabamos al Señor empezamos a desprender toda esa fuerza, todo ese poder, ese Dios hecho milagros, ese Yahvé Jireh, ese Yahvé Sebaot, el Yahvé de los ejércitos, el Yahvé que gana tus batallas, el Yahvé que te espanta a tus enemigos, el Yahvé que sirve mesa, adereza mesa delante de vos en presencia de tus angustiadores. Cuando usted pronuncia esas palabras, a Dios nunca se le han olvidado, Él las escribió. Él escribió la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le gusta que repitamos esos salmos? Porque en el momento que lo hacemos, eso se activa en el mundo espiritual y usted empieza a recibir todo eso. Y usted dice, por ejemplo, ese salmo que usted dice: Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te recuerdo que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Para qué decir lero, lero, chivita, chivita, los enemigos? No. ¿Quién quita que terminemos bendiciendo a nuestros enemigos? Porque Dios es grande, Dios es soberano, de Él no se desprende nada malo. Por eso ni siquiera tenemos que alegrarnos cuando Dios castiga a nuestros enemigos. Por eso a Dios no le gusta el chisme, por eso a Dios no le gusta que juzguemos, porque de Él no se desprende nada malo. Cuando usted empieza a juzgar, cuando empieza a comparar, cuando usted empieza a competir, cuando usted empieza a rivalizar, cuando usted empieza a tener envidia, ¿de dónde cree usted que está desprendiendo eso? Porque de eso no hay nada. En la tienda del reino de los cielos, de eso no hay absolutamente nada. ¿De dónde cree usted que se está desprendiendo toda esa maldad? Entonces, todo lo que vemos aquí, todo lo que está sucediendo en este mundo físico, sucedió primero en el mundo espiritual. Si usted en algún momento por ahí: Señor, yo quiero servirte, pues mire, mijita o mijito, en algún momento usted se va a ver sirviéndole al Señor. Señor, yo te entrego mi vida, Señor, yo te entrego mi corazón. Pues llegará el momento en que Dios del cielo hizo que se abriera el propósito de Él, de qué forma Él quería glorificarse en su vida, y lo va a hacer. Se va a glorificar, te va a coronar de gloria, te va a bendecir, te va a exaltar. Pero sí, hay veces hay que pasar por el horno. Usted ha visto que hay gente que le dice a uno: ay, es que usted vale oro, ¿verdad que sí? Ya, ellos no saben las horneadas que nos hemos llevado, ¿verdad? Porque pasamos por un proceso y no tengamos miedo. ¿Y sabe por qué? Porque pasamos por un proceso divino y sabemos que el resultado es bueno. Pero si no estamos con Dios, el proceso llega y vamos a pasar por fuego, pero no vamos a salir de ahí porque no estamos asidos, tomados de las manos del Altísimo. Por eso es que Dios insiste, que estemos unidos a la vid verdadera, porque sin Él no daremos fruto, sin Él no tenemos vida ni luz propia. Él es la fuente de nuestra vida, Él es la fuente de la luz. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que algún día, hoy, que Dios diga: hoy me voy a acordar de usted, hoy me voy a acordar de tu hijo, hoy me voy a acordar de tu marido. Dígame si esa voz, ese yo me voy a acordar, ya sabemos qué significa sacar. Y Él va a hacer algo sobrenatural. No fue que se le olvidó, fue que se acordó. Se acordó que Raquel no tenía hijos, y ese día que se acordó Dios, sopló vida en su vientre. Se acordó que Noé llevaba tiempo encerrado en esa arca y hizo secar las aguas, las evaporó, las ordenó, y esa arca pudo ser puesta en tierra. Y Noé salió felizmente con su familia. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel clamó? El Señor se acordó, dice, aquí lo decía, dice por acá, dice: Dios se acordó de Israel y oyó los gemidos y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Lo sacó de las manos de los egipcios y lo sacó llenos de oro y de plata, lo sacó llenos de bendiciones, con rebaños, con todo. Donde iban a ser alcanzados por el enemigo, abrió el mar, los hizo pasar por terreno seco, y cuando venían los enemigos, los hundió en las aguas. Eso hace Dios cuando se acuerda. Qué impresionante. ¿Se había olvidado Dios que su pueblo estaba capturado en Egipto como esclavo? No, pero ¿qué hicieron ellos? Gimieron. Dice: Dios se acordó de Israel y oyó los gemidos y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, es muy probable, yo pienso de que sí,
Yo pienso de que sí, tenemos la posibilidad de, no de recordarle a Dios, sino de provocar que Dios se acuerde de lo que nos ha dado, de lo que nos ha dicho, de lo que nos ha prometido, que es una expresión de su boca, escrita en la palabra de Dios, pero Él quiere hacer la vida en su vida. Y entonces, ¿cómo se activa ese acordar de Dios en nuestras vidas? A través de un clamor, a través de un gemir. Y como usualmente lo llamamos, a través de una oración. Miren, no hay nada más poderoso que la oración, porque la oración es la única herramienta que sobrepasa este mundo natural y llega a esferas espirituales, delante del trono del Señor. Esa es la única herramienta que tenemos, no hay otra. Hay gente que quiere comprar regalos, hay gente que hace obras, hay gente y nada. Pero si esa obra, esas ofrendas van acompañadas con un clamor, llegan a la presencia de Dios, y cuidado si hoy no se acuerda el Señor de usted, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con Raquel, como lo hizo con Noé. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando uno clama, ¿verdad? Qué bonito cuando uno clama, porque estamos hablando muy bonito, estamos hablando del clamor de Dios, ¿verdad? Y entonces, ve aquí en Jueces 10:10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. Qué interesante. Este clamor iba acompañado de arrepentimiento, ¿verdad? Dice: porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales, ¿verdad? Hay gente que dice: ay, es que yo oro y yo le pido y yo ofrendo y yo hago, pero Dios no me contesta, ¿verdad? ¿Y eso qué sucede? De que tal vez esa persona cree que Dios no está esperando que usted se cambie de ropas para presentarse delante de Él, porque a Dios hay que presentarse bonito, por decirlo así, y también reconciliado con Él. Qué bonito, ¿verdad? Usted se ha sentado en la mesa a comer con algún miembro de la familia cuando está enojado. Qué feo es, qué incómodo, ¿verdad? No sabe bien esa comida, y la comida es la bendición, pero esa comunicación, ese corte que hay en la relación no permite que esa comida se complemente con un buen compartir. Entonces igual, Dios nos quiere bendecir, pero Él nos dice: vistámonos de gala los dos. Yo quiero perdonarte tus pecados, pero tienes que pedirme perdón por ellos. Entonces si en usted no hay ese dolor, pues pídaselo al Señor y dígale: Señor, escudriñame. Si yo he hecho malo y no me duele, pues algo anda malo en mí. Porque en tu palabra dices que tú quebrantas para arrepentimiento. Yo quiero ese quebranto. Yo quiero llorar de dolor. Yo quiero aborrecer ese pecado. Y si ese pecado está impidiendo que yo me acerque a ti, a pedirte para que te acuerdes de mí, pues límpiamelo. Entonces el Señor, eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Los Baales, ya sabemos que los Baales es cualquier cosa que nos distancie del Señor, cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, cualquier cosa que le demos prioridad antes que Dios. Esos son los Baales. Entonces, cuando nosotros le decimos: Señor, perdónanos, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, porque yo sé que tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia, pero yo hoy también te pido perdón. Hoy yo me acerco a ti. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Acuérdate de tus planes para conmigo, ¿verdad? En Jueces 12:18 dice por acá, dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno clama, no hay oración que el Señor no le escuche, pero Dios ve nuestra actitud, Dios ve el corazón. Hay gente que cree que porque lloró bastante delante de Dios, lloró, pero era por el mal que le hicieron o alguna situación que está pasando, pero lloró por eso, pero no lloró para Dios, ¿verdad? Si sus lágrimas van motivadas por un arrepentimiento en su corazón, porque usted sabe que no pecó contra una persona, no pecó contra usted mismo, sino pecó contra Dios, y esas lágrimas, eso es lo que significa, pues esas lágrimas sí las va a ver el Señor. ¿Por qué? Porque vienen de un corazón
arrepentido, de un corazón que quiere ser escuchado, de un corazón que se está dirigiendo a un Dios que siempre escucha el clamor de sus hijos arrepentidos, dispuestos. Entonces, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros queremos llegar al trono celestial y ser escuchados por Dios? ¿Verdad? Entonces dice, obviamente tenemos que creer. Entonces llegamos a Dios y dice Dios que Él le da galardón al alma que se acerca creyéndole, ¿verdad? Entonces le creemos. Ese es el primer paso. ¿Qué pasa? Empezamos a clamar, ¿verdad? Ojalá que ese clamor vaya adornado con alabanza, vaya adornado con gratitud. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico. Hay gente que dice, es que yo no sé orar. Bueno, lea la Biblia, lea los salmos. David pasaba alabando al Señor y en medio de eso le daba gracias. La gratitud es una forma también de alabar al Señor, de adorar, de hacer un vínculo con Dios y de ser agradecido y decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Mire, Señor, gracias porque aquí vengo delante de ti, Señor, a buscarte, porque yo sé que lo que yo estoy necesitando solamente tú me lo puedes dar, porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y ahí se acuerda de que usted es hijo. ¿Por qué? Porque Él mandó a su único hijo a morir por usted y a comprarlo con su preciosa sangre. Entonces aprovecha y le dice, Señor, gracias porque mandaste a tu único hijo a morir por mí, a pagar sangre por mí, a comprarme. Y no solamente eso, sino hacerme tu hijo, hacerme tu hija. Y además de eso me haces coheredera. Y me has lavado, me has perdonado todo, has cortado con todas mis iniquidades, transgresiones, pecados, mis rebeliones, todo. Con tu preciosa sangre me has limpiado. Gracias por tu sangre preciosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega así, con esa actitud delante del Señor, ya usted está haciendo una alabanza, ya usted está haciendo un salmo personal delante de Dios, porque yo estoy segura que lo que Dios a usted le ha revelado, por lo que tiene que dar gracias, hoy no, a otras personas no se lo dio. ¿Verdad? Tal vez una persona hoy en la cárcel está dando gracias porque supo que su familia está bien, aún ella estando en la cárcel. Pero hoy usted le está dando gracias a Dios porque usted está con su familia. Entonces, nuestros salmos son personales. Nuestras acciones de gracia, sacrificios de gratitud y de alabanza siempre van a ser muy personales, porque Dios trata a sus hijos de una forma individual, de una forma exclusiva, porque ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en los caminos de Dios, en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque si no, hasta los más malvados lo harían por conveniencia perseverar. El malvado no aguanta perseverar, el pecador no aguanta perseverar. A la persona que le gusta el pecado no persevera en un grupo de oración, no persevera en un ayuno, no persevera buscando la palabra de Dios. El que no persevera es porque le gustó más el mundo, le gustó más las distracciones que ofrece el mundo. Entonces tenemos que hacer un sacrificio, traer nuestra voluntad sujeta al Espíritu Santo para que Dios nos mantenga perseverando. También una de las cosas cuando clamamos, tenemos que pedir conforme a su perfecta voluntad. Porque yo he oído gente que hay veces dice, ay Señor, es que yo quiero tu voluntad, yo quiero tu perfecta voluntad, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Cuando uno le dice al Señor, yo quiero tu voluntad, cuidado, porque usted le puede estar pidiendo al Señor una voluntad permisiva o una perfecta voluntad. Hay veces, hay personas que se enfocan en pedir algo. Señor, yo quiero que me pagues estas deudas. Yo quiero que me des una casa. Yo quiero que me traigas a ese marido. Yo quiero que, ¿verdad? Y pareciera, conforme al diseño de Dios, que está pidiendo cosas buenas. Pero tal vez no sea el tiempo de la casa. Tal vez sea el tiempo del Señor de fortalecer tu familia. Entonces cuando uno le dice, Señor, yo quiero esa casa, pero Señor, yo quiero tu perfecta voluntad, ¿verdad? Y vea, cuando uno ora por algo que uno quiere, una chiquita orando por su novio, es que yo quiero a fulanito como esposo, yo lo quiero como esposo, y ella se esfuerza por conquistarlo, ella se esfuerza y ella le planea y ella le levanta una agenda a él, y de tal forma que hasta de verdad lo cautiva y lo enamora y hasta se lo lleva como marido. Y Dios lo permitió y ella oraba.
Ella oraba y ella decía, yo quiero ese marido como esposo. Le preguntó al Señor si esa era su perfecta voluntad. No, el Señor se lo concedió. Fue una voluntad permisiva de Dios, pero no era la perfecta voluntad de Dios. Entonces, por eso tenemos que pedir conforme a su perfecta voluntad, para que vayamos conforme al diseño divino, no al diseño de nosotros y mucho menos al diseño del diablo, del diseño de los infiernos, el diseño de las tinieblas. No, que vayamos conforme al diseño de Dios. Y después tenemos que saber esperar. Vean, yo tengo por acá una historia, acá en Juan 5:1. Está en Juan. Dice acá, hay una historia muy bonita y dice así: después de estas cosas, estamos leyendo Juan 5, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Es decir, él tenía 38 años de estar enfermo, pero no tenía 38 años de estar en el estanque. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor, en lugar de decirle sí, se fue en explicaciones. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea, pareciera que hizo Dios el milagro en un tiempo donde la tradición y las ordenanzas de la religión de ellos no lo permitían. ¿Qué rescatamos de esto? Pareciera que Jesús se acordó de ese hombre. Ahí dice, había en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Yo digo que ese estanque puede ser una analogía de cuando usted está en un grupo de oración. Hay mucha gente que va a la iglesia. Va mucha gente a la iglesia, y esa gente a la iglesia va por el milagro, porque mire, todos los que hemos llegado a los caminos del Señor ha sido en busca de un milagro, ha sido porque hemos estado caídos, hemos tenido una prueba muy fuerte, hemos llegado a buscar ayuda. Dios así muchas veces es como nos llama. Lamentablemente, me imagino que habrá gente que los habrá llamado Dios diferente, pero en cuanto a mí, yo fui llamada, siempre he sido acercada a Dios por pruebas muy fuertes, y Dios nunca me ha dejado defraudada, ¿verdad? Pero generalmente la gente se acerca a la iglesia, a las congregaciones, a la palabra de Dios, a los estudios bíblicos, a los ayunos, a la búsqueda de la palabra a través de una prueba, a un consejero también, ¿verdad? Entonces, digámosle, llamémosle a este estanque, llamémosle congregación. Y eso sucede. Mire, yo estuve hace muchos años, estaba en un grupo de oración, justamente ahí en Casa de Bendición. Y entonces había una muchacha que acababa de llegar de España y nos estaba contando el testimonio de cómo Jesús, el Hijo de Dios, la llevó a España, ¿verdad? La llevó a terminarse de preparar y de graduar en la carrera que ella llevaba. Y había una persona dentro de todas las que estábamos ahí en el grupo que tenía que irse. Y me dijo, qué lástima, me voy en medio de este testimonio. Pero se levantó y levantó la mano y dijo, yo recibo esa bendición. Así como Dios la llevó a España, yo pido al Señor que me dé esa bendición a mí. Y se fue. Estábamos en ese estanque todos, ¿verdad? Y entonces ahí habíamos, como dice este hombre, dice, allí yacían enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Tal vez ahí no nos veíamos, nadie renqueando, nadie era ciego, nadie era paralítico, nadie era cojo. Pero no veíamos lo que ella vio. ¿Y saben qué? No había pasado un mes cuando ella es mexicana. Y entonces cuando las excompañeras de ella de México la llamaron y le dijeron que le habían pagado el boleto a México porque iban a hacer una reunión de excompañeras y querían que ella estuviera.
que no se preocupara por los gastos. Recibió ella el milagro, ahí se movieron las aguas. En un testimonio se movieron las aguas en ese estanque, en esa congregación se movieron las aguas. Cuando el pastor, cuando el que predica, cuando el líder, cuando el sacerdote está predicando, se están moviendo las aguas. Ahí baja un ángel, era Jesucristo. Ese paralítico no sabía que el ángel que bajaba ahí lo tenía a la par. Cuando usted está en una congregación y esa persona está predicando, ese ángel que se llama Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, se está moviendo con el poder del Espíritu Santo y quiere ser reverenciado con la fe y quiere ser creído por lo que está diciendo para que usted y yo recibamos los milagros. ¿Qué hubiera pasado si esa persona se hubiera llenado de envidia porque ella fue a España y ella quería ir a México? No recibe el milagro, que se hubiera desprendido la envidia de las tinieblas. Pero no, ella accionó y dijo, qué lástima, me voy en medio de este testimonio tan bello, yo recibo ese milagro. ¿Y qué pasó? Lo desprendió, Dios se acordó de ella. Ella tenía en su corazón el deseo de volver a su tierra natal. ¿Y qué pasó? Yo soy testigo de eso. Yo vi ese milagro. Celebré con ella. Después ella nos contó el testimonio y recibámoslo. Ahora, yo no digo con eso que todos íbamos a ir de viaje. ¿Quién quita que sí? Pero cuando uno se alegra del milagro de un hermano, Dios a uno lo premia. De la forma como usted quiere ser premiado. Porque la necesidad de esa persona tal vez era un viaje, pero mi necesidad era otra. Y Dios me bendijo. Entonces, tenga cuidado. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que usted está desprendiendo? ¿De qué esfera está desprendiendo usted? ¿Algo bueno o algo malo? Cuando sienta algo negativo, algo que no se puede desprender del cielo, porque en el cielo no hay nada, absolutamente nada malo, sepa que algo está sucediendo. Un ángel que no es de la esfera celestial de Dios, está delante suyo, está tratando de impregnarle con un mal pensamiento, está abriéndole una herida, está poniendo una frustración, está entrando en competitividad, está entrando en envidia, en codicia, en avaricia. Tenga cuidado, no desprenda eso, deséchelo, como hizo Pablo con la serpiente. Cuando Pablo llegó a esa isla, cuando habían naufragado, y esa fogata Pablo le encendió y salió una serpiente, Pablo inmediatamente se la soltó y la tiró lejos. Así tenemos que hacer cuando la serpiente nos salta y quiere impregnarnos con sus malos pensamientos, malos sentimientos, con cosas impuras. Sacudámosla. Y el Señor nos va a exaltar. ¿Qué hizo Dios? Exaltó a Pablo. Enseguida nomás Pablo fue a orar por un jefe de la tribu y fue sanado después de que se quitó esa serpiente. Los de la tribu creyeron que él estaba bajo pecado y que iba a morir inmediatamente porque supusieron que la serpiente lo había picado. Pero no, él se la sacudió. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó, lo usó para sanar al jefe de la tribu. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces ese estanque es cuando estamos en una congregación, cuando alguien se tomó el trabajo de estudiar la palabra, de orar cuando usted dormía, de escribir cuando usted tal vez estaba comiendo, paseando o terapiando o hablando otras cosas. Y esa persona preparó una prédica. Y Dios ahí está moviendo las aguas. ¿Está recibiendo usted esa palabra? ¿Usted está recibiendo ese mensaje? Y entonces dice él: y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Tenía 38 años de estar enfermo. Pero ojo, cuando llega Jesús y le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, no llevaba 38 años, pero llevaba mucho tiempo de estar ahí, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahí Jesús se acordó de él, llegó al encuentro, como Jesús andaba en la tierra hecho hombre, ahí llegó. Antes llegaba como ángel al mover las aguas, pero ahí llegó en persona.
Y él no le dijo, sí, yo quiero ser sano. No, le empezó a contar su vida. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en ese estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahí el que está a la par de esa banca, el que está a la par de esa congregación, se mete antes que usted y recibe el milagro antes que usted. ¿Será que usted no está creyendo? ¿Será que usted está desanimado y ha desistido en la fe? ¿Será que usted espera que se muevan las aguas, pero ya su corazón está seco de esperar? Hoy el Señor viene delante de usted y le dice, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano de esa enfermedad? ¿Quiere ser sano de su economía? ¿Quiere ser sano en esa vida familiar, en ese matrimonio que el diablo de alguna forma lo hirió, llegó a devorarlo y el Señor quiere restaurarlo? ¿Quiere ser sano en esa situación que usted se metió, en esas malas decisiones que usted se metió? Dios puede sacarlo de ahí. Entonces él empezó a contar de su vida. A Dios le gusta que le hablemos de nuestra vida, y cuando Dios nos pregunta, cuando esas aguas se mueven, cuando el predicador está hablando, cuando esa persona está instruyéndoles la palabra y les está diciendo lo bueno, lo santo, lo perfecto que es Dios, y les está compartiendo una cita bíblica, un salmo, no se ponga a ver cómo viste, no se ponga a ver cómo anda o qué dijo la persona de la par, no se meta en sus pensamientos de manera que no deje de escuchar, que deje usted de escuchar lo que están predicando. No, vea, el ángel se está moviendo ahí. Ahí está la palabra de Dios hecha verbo. ¿Por qué? Porque alguien la está pronunciando. El ángel se está moviendo en ese micrófono. Usted diga, Señor, háblele como Él. Señor, hoy vengo a escuchar esa palabra. Y tú dices que eres un Dios de milagros. Tú dices que me perdonas. Hoy, Señor, yo traigo este pecado. Hoy yo traigo esta falta de perdón. Hoy yo traigo este resentimiento. Hoy yo traigo esta amargura, Señor. Hoy yo aborrezco estar aquí. Yo soy la que menos merezco estar aquí porque he sido una gran pecadora. Pero, Señor, hoy estás moviendo las aguas. Hoy pusiste a esa persona en este estanque con ese micrófono a hablar para mí. Y entonces le contó. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dígaselo así entonces, dígaselo igual que ese señor. Y dígale, Señor, esa palabra de verdad la tienes para mí. ¿De verdad tú puedes hacer eso para mí? Porque, Señor, yo he venido muchas veces a esta congregación y he venido con las mismas expectativas y no ha cambiado nada en mi vida. ¿Será que hoy lo vas a hacer, Señor? Porque otros han recibido y yo no he recibido, Señor. ¿Será que hoy es el día? Cuando usted se pone a conversar así con el Señor le contesta. Haga la prueba. Mire, no vea irreverente a la persona que ora. No le vea sus defectos si es que conoce algo de su vida personal. Esa persona está siendo usada como Balaam. Es un vocero nada más, un vocero de Dios, y está sujeto a predicar la palabra de Dios, aunque su vida tal vez él esté o ella esté en un proceso también de perfección, porque al final nadie es perfecto en esta tierra. Todos llevamos un proceso familiar, un proceso personal. Y mire, hay mucha gente en las congregaciones, se congrega y va por un milagro, pero mire, lamentablemente muy poca gente le dice al Señor, restáurame, Señor, cámbiame. Hay veces el predicador habla de lo que uno tiene que cambiar, en que uno tiene que perdonar. El predicador o el sacerdote habla en que usted tiene que ser agradecida, que veamos en la hoja con el punto negro, veamos lo blanco y no veamos el punto negro. Y usted dice, ay, qué pereza, otra vez eso yo me lo conozco, sí. No, el Señor hoy te está diciendo, te está hablando. Sí, esa palabra yo sabía que la conocía, mi amor, pero hoy te vengo a decir que hoy es el día que el cumplimiento de tu milagro. Hoy es el día que ese punto va a desaparecer. Hoy es el día que esa palabra, si hoy perdonas, las cosas van a cambiar. Hoy vas a alcanzar tu milagro. Hoy voy a mover, tú estás aquí, pero yo voy a trabajar por allá y voy a mover esas personas que te han hecho daño. Voy a moverlas para bien de tu vida. Porque sí,
Hay veces vamos y queremos oír que el cielo se abre y queremos oír a alguien guerreando por nosotros y echándonos los diablos. Queremos oír donde nos dicen que somos buenos y que somos merecedores de todas las bendiciones. Qué bueno y bien por eso. Pero cuando nos dicen perdone, cuando nos dicen ofrende, cuando nos dice que nos identifiquemos con las necesidades del templo donde vamos, cuando nos dicen que tenemos que servir, cuando nos dicen que tenemos que ir a hacer una llamada, a pedir perdón o visitar, no nos gustó esa prédica y salimos peor que como entramos. ¿Por qué? Porque se movieron las aguas y no distinguimos al verbo hecho palabra ahí. Lo oímos, pero no lo distinguimos, estábamos ciegas. Ve ahí dice, y esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Nadie se movió, nadie se levantó, nadie aplaudió. Como ciegos, como sordos, como paralíticos. Cuando usted oyó la promesa pronunciada y cuando esa persona que estaba predicando le dijo, usted tiene que perdonar, Señor, ilumíname. Hay veces empezamos, muy santicos, y empezamos, yo no tengo a nadie a quien perdonar, yo he perdonado a todo el mundo. Yo he oído gente así. Y también uno lo ha hecho. Pero le ha preguntado a Dios, Señor, ¿me falta perdonar a alguien? ¿Más de lo que lo he perdonado? ¿O ya lo perdoné suficiente? O tal vez te estaba preparando para perdonar el día de mañana. El Señor que lo sabe todo, tal vez el día de mañana el Señor iba a ver que alguien te iba a herir y te estaba preparando. Pregúntele al Señor le gusta que le preguntemos. Hay veces nuestras oraciones se van en un monólogo, se van en una pedida de bendiciones y de milagros, pero no le preguntamos al Señor. Mire, al Señor en el clamor, usted tiene que preguntarle al Señor. Y mire, y el Señor contesta. El Señor contesta. Mire, por acá decía, me gusta eso porque más claro no lo pudo decir el Señor. En Jeremías 44:10 dice, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿Ay, qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, nos está dando la soplada del siglo. Nos está diciendo cómo llegamos delante de la presencia de Él para que Él se acuerde de nosotros y de cumplir sus promesas en nuestras vidas. Para que podamos ver esos milagros hechos realidad, vida, podamos ver esos milagros tangibles, podamos ver y tocar esas bendiciones que le hemos pedido al Señor. ¿Y cuál es el tip? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿Qué es lo que pide Él? Humillarnos, pero de corazón. De corazón. Cuando llegamos y le decimos al Señor, Señor, perdona nuestros pecados, yo no fui a misa ayer, perdóname porque no diezmé, perdóname porque no ofrendé. Sí, está bien. Pero dígale, Señor, escudriña mi corazón. Dime en qué te he ofendido. Dime en qué te he fallado. Eso se llama temor santo. Cuando usted se deja escudriñar por el Señor. ¿Y sabe qué? Se va a llevar una sorpresa, porque el Espíritu no tarda y te puede decir que usted es una mala hija, te puede decir que usted es una mala esposa. Pero ¿cómo? Si yo siempre le doy la comida en la hora, yo siempre le tengo la ropa planchadita, yo siempre estoy atenta de él. Pero ora por él, usted lo halaga, lo bendice, lo acaricia, le da esos abrazos que merece. Un hijo de Dios, no su marido, un hijo de Dios. Entonces el Señor le dice, ¿sos mala esposa? Porque planchar, lavar, darle de comer lo puede hacer una persona que se le pague. Pero yo quiero que le impregnes el amor que yo le tengo para él. O para ella, te puede decir que ha sido un mal marido. Has llevado la casa, no tienen problema conmigo, yo pago todo, aquí nadie se muere de hambre, comen porque yo trabajo. ¿Le ha preguntado al Señor que escudriñe en su corazón en qué le ha ofendido? Cuidado si el Señor te dice, sos un mal marido, sos un muy buen proveedor, pero sos mal marido. ¿Hace cuánto no la abrazas, pero con un amor de verdad? ¿Hace cuánto no le dices a tus hijos
que te hacen feliz, así como lo hizo Dios. Cuando Jesús salió de Juan, cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista, Jesús dice que salió una voz del cielo y le dijo: he aquí mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús ignoraba que su padre lo amaba. No, pero Jesús le gustó. Yo me imagino que le gustó haber escuchado eso. Dios ahí le dio las 3 necesidades básicas del ser humano. Le dijo quién era, le dijo que era su hijo, le dijo que lo amaba y además le dijo que ¿qué? En quien yo tengo complacencia. Quien tiene complacencia te acepta. Entonces así somos nosotros. Cuando nosotros le decimos: Señor, escudriña nuestro corazón, vea, se va a llevar una sorpresa. Esa señora le va a decir: ay, pero si yo soy buena esposa. No, mi amor, usted es una buena ama de casa. Usted limpia muy bien la casa, usted es muy buena administradora financiera, usted le economiza a su esposo la platica, usted se ha privado de muchas cosas en su casa por la economía de la casa. Muy bien. Pero le ha dicho a su marido que lo ama. Le ha dado un abrazo de oso, como dicen. Le ha dado las gracias por los momentos felices que le ha dado y que han compartido. Vean, yo he sido testigo de eso. Cuando uno le dice al Señor: escudriña mi corazón, usted se va a quedar asustado. Ahora usted me va a decir: ay, pero es que usted de verdad escucha la voz de Dios. Vea, dice en la palabra de Dios que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y mucha gente lo aplica en las cosas naturales, físicas, económicas, donde dice: bueno, si yo soy fiel con la ofrenda, Dios me va a bendecir con lo mucho y con la abundancia. Perfecto, pero ¿sabe también a dónde se aplica? Se aplica en la voz de Dios. Vea, cuando nosotros traemos una conciencia y Dios nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto, cuando usted deja de escuchar la voz en lo que es correcto, Dios te deja de hablar. Esa voz nunca va a progresar en tu vida. Usted tiene que demostrarle al Señor que usted es fiel en lo poco. ¿Cuándo? Hasta en lo más mínimo. Vean, yo le digo: Dios habla en todo, porque Él está en todo. Dice que los cielos y la tierra están llenos de la gloria de Él. Si hay luz, la misma luz es Jesucristo. Entonces, miren, cuando uno va a un supermercado, Dios a uno le dice: se le cae un paquete de algo, júntelo y lo pone. ¿Cuántas veces hemos cogido el paquete y lo tiramos y lo dejamos desacomodado? Mire, ese supermercado paga gente para que acomode lo que usted desordenó, para que acomode lo que usted dejó en la caja y lo dejó tirado o en mal estado. ¿Usted cree que ahí Dios no está trabajando? Dios te está hablando. Ahí ya usted está ejerciendo el escuchar la voz de Dios. Mire, hay gente que no quiere, no le hace caso a la voz de Dios de dejar el carretillo del supermercado donde corresponde. Pasan más tiempo acomodándolo de manera que no ruede ahí en medio parqueo que lo que hubiera durado para devolverlo al estacionamiento de carrillos. Ya ahí Dios te está probando si usted es fiel en lo poco. Hay veces uno va manejando y Dios te dice: dele campo a esa persona. Ay, no, que le dé campo al de atrás. ¿A quién le dijiste que no? ¿Usted cree que esa voz era suya? No, era de Dios. Dios te prueba en lo poco. Dice Dios: yo quiero hablarle a mi hijo, yo quiero hablarle a mi hija. Y Dios te prueba en lo poco. Esa voz casi que no se oye, pero usted la sintió en su corazón. Llame a fulana, pídale perdón. Ay, no, después, ay, no, un día estos, hay fiesta en tal lado y tal vez la vea y ahí yo. Ya dejaste de escuchar la voz de Dios. Algún día estás haciendo un plato rico y ese día el Señor te dijo: ¿por qué no guardas un poquito y le llevas a fulana? Ay, no, voy a ver si sobra. Vean, créanme, empiecen a escuchar la voz de Dios en cosas tan rutinarias, no tan celestiales y sublimes como es la palabra de Dios, pero en el mundo natural, y usted se va a dar cuenta que esa voz, conforme usted la escuche y le obedece, esa voz va a empezar a progresar en usted. ¿Y sabe cuál es esa voz? La voz del Espíritu Santo. Entonces Dios va a decir: esta me está escuchando en lo poco, ahora yo me voy a hacer oír en lo mucho.
así como hablaba con Moisés, así como hablaba con Elías, así como habló con Samuel y le dijo, y lo llamaba Samuel, Samuel, y Samuel no sabía y se fue a donde Elí y dijo, ¿me llamas? Y Elí le dijo, no. Es muy probable que Samuel le había obedecido. Mientras que estaba ahí, Samuel le obedecía, porque él era como un asistente de Elí. ¿Quién quita que muchas veces le decía, Samuel, recójale eso que se le cayó a Elí? Y Samuel se lo recogía y lo ponía en su lugar. Y decía, Señor, este Samuel me escucha. Y un día oyó la voz, Samuel, Samuel. Ese día, Samuel le había demostrado a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, que él obedecía la palabra. Dios se hace oír al que le escucha, al que le obedece, hasta en lo más mínimo, en lo más corriente, para después hacerse oír en cosas sobrenaturales y en misiones sobrenaturales. ¿Para qué? Para llevarlo a usted a hacer milagros donde Él quiere hacer milagros, pero necesita a alguien que le escuche, que le obedezca y que le crea y que permanezca, que se acerque a esos manantiales, a esa fuente de agua viva que es la palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a recibirle hoy, así como los esposos, cada uno se vistió para esa boda, cada uno llegó ante el sacerdote o ante el pastor a casarse, pero verá que tuvieron que pronunciar y decir, yo te acepto como esposo, yo te acepto como esposa, verá que lo tuvieron que hacer, o no era claro que se amaban y que se estaban entregando, porque para eso se mudaron ese día, pero tuvieron que pronunciarlo. En estos pocos minutos, el Señor quiere escuchar que usted le acepta, porque dice el Señor que quien, creyendo en su corazón, confesare con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Confesamos, creemos por justicia y confesamos por salvación. Hoy, Padre de la Gloria, nos venimos delante de ti a presentarnos, a humillarnos delante de ti, a pedirte perdón por todos nuestros pecados. Y hoy, Señor, te abrimos las puertas de nuestro corazón para reconciliarnos contigo y para recibirte una vez más, o por primera vez, como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra casa, que se cumpla tu promesa, tú y tu casa serán salvos, Señor, y escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Señor, yo te doy gracias porque hoy somos tus hijos, hoy hemos ido a pasar a la familia de Dios y seremos reeducados a la familia de Dios conforme a la realeza del reino de los cielos para trascender a la eternidad contigo. Padre de la gloria, muchas gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo por todo lo que has hecho y harás por nosotros y con la fuerza de tu Espíritu Santo. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.